Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Martín de J Solución Creativa. En este vídeo vamos a ver una peculiaridad de QuareXpress que son las rejillas o las retículas modulares. Esas retículas nos van a facilitar el proceso de composición de un periódico o una revista o cualquier tipo de maquetación en el que queramos utilizar módulos. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que hacemos es crear un documento. Nos venimos a Archivo, Nuevo Proyecto o presionamos la tecla Control N o Comando N si estamos en Mac. Estas propiedades que me han aparecido aquí de un trabajo anterior me valen para el ejemplo. Es un tamaño A3, que es muy parecido al tamaño tabloide que se utiliza en los periódicos actuales europeos. Voy a dejarlo en la orientación vertical, el número de páginas da igual, puesto que vamos a trabajar en la maqueta. Y esto sí, tenemos que dejar una columna. Si solo vamos a trabajar con los módulos, dejamos una columna. Si vamos a realizar una maquetación especial en el que vamos a combinar diversas formas de módulos, a lo mejor nos interesa poner alguna otra columna, pero esto lo voy a dejar al final. En proporción con el tamaño del papel, yo voy a dejar unos 15 milímetros de márgenes por todos los sitios. Le damos OK, si queremos poner un nombre lo ponemos, aceptamos y tenemos aquí nuestro documento. Vamos a editar la maqueta. Pinchamos sobre la maqueta y se nos abren aquí las dos páginas que van a formar nuestra maqueta, que son páginas enfrentadas. Es un periódico y tiene páginas pares y páginas impares. Las retículas o las cuadrículas se generan a partir de las guías. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es abrir el panel de las guías. Nos venimos a Ventanas y nos desplazamos hasta las guías. Aquí tenemos el panel. Este panel aparece vacío, no tenemos ninguna guía, puesto que estas azules que se ven aquí son los márgenes que hemos establecido, no son guías. Nos venimos a este icono que lo que hace es desplegarnos un menú, el menú de las guías. Y tenemos aquí dos opciones, tenemos crear cuadrícula y crear filas y columnas. La primera opción nos va a generar una cuadrícula, pero tenemos que nosotros especificar las medidas y las proporciones, la distancia que va a haber entre guía y guía para generar esa cuadrícula. No se va a adaptar automáticamente al documento que hemos creado. Por lo tanto, la opción que tenemos que elegir es crear filas y columnas. Se nos despliega otro panel en el que tenemos ya todas las opciones para generar nuestra cuadrícula, nuestra retícula modular. Tenemos las filas, que voy a elegir, por ejemplo, un número de 8 filas, y tenemos la opción de las columnas, que voy a elegir 3. Como veis, se nos ha generado aquí la cuadrícula, ya podríamos empezar a trabajar, pero solo se nos ha generado en las páginas pares de la maqueta. Si queremos que se generen en todas, tenemos aquí la opción del rango. Si seleccionamos actual, solo se nos va a generar en la página en la que estemos. Estas dos opciones, actual y de una a tal página, se pueden utilizar dentro del documento en vez de en la maqueta. En el caso de que utilicemos varias plantillas con módulos diferentes, podemos hacerlo directamente en las páginas y seleccionar cada sección indicándole qué modulaje va a tener. Como yo voy a generar un documento completo con las mismas guías en todas las páginas, lo que me interesa es poner todo. Y de esta forma, tanto en las páginas pares como en las impares, tengo el mismo modulaje, la misma retícula modular para utilizar en todo el documento. Podemos cambiar el color de la rejilla, podemos ponerlo rojo, podemos ponerlo por omisión, verde, amarillo, el que queráis. Yo voy a dejar el azul, que es el que viene y el que me interesa porque voy a dejarlas bloqueadas, que formen parte de los márgenes que hemos tenido, para poder ajustarme a ellas con los elementos que voy a incorporar. Esta opción de escala de visualización es por si reducimos mucho el documento y las guías pueden molestar. Entonces elegimos un porcentaje que nosotros consideremos para que esas guías dejen de verse durante la maquetación. Por ejemplo, aquí si os fijáis, yo tengo el documento a un 48,2% y tengo puesta a un 35% la visualización. Si cambio y pongo que sea un 50%, las guías van a desaparecer porque tengo el documento a un 48,2%. Si lo ampliase a un tamaño superior al 50%, empezarían a verse. Yo voy a dejarlo en un 35%, incluso podéis quitarlo y poner 0, y siempre las tendréis visibles. La última opción que podemos considerar es que tengamos un documento que queremos trabajar con toda la página completa y entonces tendríamos que centrar esos módulos en los límites. Obviaría
los márgenes y empezaría a contar los módulos desde el borde. Este tamaño del módulo sería este tamaño desde este lado hasta el borde del papel. Si queremos que sea dentro de unos márgenes, marcamos esta opción y los módulos empezarían a contar a partir de los márgenes que hemos establecido al configurar el proyecto. Le damos OK y tendríamos nuestros módulos creados. Si desplegamos la lista de guías, se nos han generado automáticamente aquí todas las guías, que tenemos bloqueadas para evitar moverlas por accidente y que se desplacen de su ubicación natural. En el caso de que nos hayamos confundido y queramos modificar esta cuadrícula, lo que tenemos que hacer es eliminar todo, seleccionamos todas las guías, quitamos el candado, volvemos a seleccionarlas y las tiramos a la papelera. De esta forma empezaríamos a generar otra vez la nueva cuadrícula con las propiedades que nosotros consideremos oportunas. Yo voy a volver a generar las mismas. Voy a decirle que sea en todo el documento, en los márgenes del color azul y que estén bloqueadas. Le doy OK y puedo cerrar ya el panel de las guías. Ya tengo mi cuadrícula, mi rejilla o mi retícula modular creada para empezar a trabajar. Es un método muy habitual en los periódicos y en algunas revistas, ya que les sirve para marcar unas tarifas de cara a la gente que quiere publicar un anuncio o algún contenido en dicha publicación. Vamos a ver cómo podemos utilizar ahora estas cuadrículas. En estas cuadrículas vamos a empezar a insertar elementos. Por ejemplo, una caja de texto que va a venir de lado a lado. Esta caja de texto la voy a colorear de negro para poderla ver un poquito e identificarla. Las cajas en negro son texto. También podemos colocar cajas de texto en columnas. Por ejemplo, hasta aquí. Podría tener esta caja de texto que podría duplicar y enlazarlas entre sí en 3 columnas en esta disposición. Cogería la herramienta de anclar y las enlazaría. Si aquí abajo quisiera ahora una imagen, cogería la caja de imagen y la colocaría aquí, siempre respetando los módulos y los márgenes que crean los medianiles. Si quiero generar una imagen completa en la parte inferior, sería esta. La voy a colorear de azul. Esta columna la podríamos estirar hasta abajo y que tendríamos una página maquetada siguiendo los módulos. También podemos considerar salirnos de los márgenes. Las imágenes pueden ir a sangre y entonces podríamos generar aquí en la cabecera una imagen que saliese a sangre que se recortaría a la hora de imprimir. Después podríamos seguir escribiendo, colocando a lo mejor un titular o un subtítulo en esta parte de aquí. Y después más columnas. Vamos a copiar esta para tardar menos y las iríamos pegando aquí. De esta forma podríamos ir generando información de una forma rápida y sencilla, adaptándonos a unas guías que hemos generado automáticamente a través de la opción de la retícula modular. Puede haber ocasiones en que necesitemos destacar alguna noticia o algún contenido diferente a lo que se está publicando en el periódico o en la revista y queremos darle otras propiedades. Para eso tenemos que generar otra columna o unas propiedades que nosotros consideremos que vayamos a utilizar para esa noticia. Por ejemplo, si queremos que sea en la mitad, podemos hacerlo de dos formas. Si tenemos planteado desde el principio ya cómo va a ser esta información, a la hora de generar el documento podemos seleccionar que tenga 2, 3 columnas, 4, la que nosotros consideremos para esa información importante o esa diferencia de contenido. En el caso de que hayamos empezado a trabajar y no podamos ya crear las columnas del documento, lo que hacemos es venirnos a la maqueta y generar esas guías. Nos venimos a ventana, nos venimos a guías y dentro de guías vamos a generar 2 guías más. Hacemos lo mismo, nos venimos al menú, crear filas y ahora lo que vamos a hacer va a ser crear una única fila que va a ser de arriba a abajo del todo y vamos a crear 2 columnas. Vamos a decir que se reproduzcan todo, aquí se nos han generado esas 2 columnas y le damos OK. Cerramos y ahora podemos seguir maquetando. Por ejemplo, si esta información de aquí abajo la quiero separar de esta información de aquí arriba, esta columna llegaría hasta aquí y al ser un contenido diferente, la imagen la podría reducir
y crear una caja de texto que ocupase la mitad de la maqueta. De esta forma tendríamos una separación visual de dos contenidos diferentes. De esta forma podemos generar también noticias completas a página. Si tenemos esta imagen, podemos generar aquí, vamos a borrar esto, y tendríamos aquí una noticia a 2 columnas en vez de a 3. Todos estos planteamientos debemos tenerlos muy claros a la hora de crear el proyecto, antes de empezar a trabajar. De esta forma evitaremos problemas y no tendremos un caos que después sea incapaz de leer nadie. Espero que os haya gustado, que lo podáis utilizar. Yo creo que es una forma muy ágil de trabajar. Compartirlo con la gente que creáis que le pueda interesar. Suscribiros a mi canal. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.